Que me quedé pensando, Domingo, Milo, si no nos agarra el chingo, los agarra el sin nariz a Delcy, porque la verdad lo menos que le puede convenir al régimen, este interinato de Rodríguez, es un nuevo conflicto, ¿no? Quería darte un derecho a réplica de mi última reflexión del segmento anterior. Así es, así es. De tal manera que creo que, bueno, veremos qué sucede, pero te comentaba y me decías tú, bueno, María Corina Machado, que es quien debe o podría representar realmente el inicio de esta transición en Venezuela. ¿Cómo ves su regreso a Venezuela? ¿Crees que Washington eventualmente avalará, le va a dar garantías a María Corina de seguridad para que eventualmente lidere ella los actos preparatorios para ir a un evento electoral que, como ella mismo ha dicho, necesita por lo menos de unas 40 semanas, quizá un año, para que se ejecute de manera transparente, vigilada y justa en Venezuela? Sí. Bueno, este es un tema sumamente difícil de pronosticar porque es muy difícil ver toda la hoja de ruta que tiene María Corina. Yo creo que tenemos la gran ventaja de que María Corina ha demostrado ser una estadista excepcional y que nadie mejor que ella saber cuál es el momento más oportuno del regreso. Ella está haciendo un trabajo extraordinario, no solamente a nivel de su trabajo en Estados Unidos, sino esta gira que tuvo por Europa, que fue extraordinariamente importante, con el presidente Macron, con el primer ministro de Holanda, con las visitas que hizo a España y a Portugal, y que al mismo tiempo permanentemente en Washington tiene una agenda planetaria extraordinariamente lúcida. Por supuesto que hay en el entorno venezolano cada vez mayor presión para que ella regrese, pero creo que ella tiene que medir muy bien el momento oportuno, no solo por su seguridad, porque en estos momentos el interinato lo que ha presentado es una especie de narrativa extraordinariamente de paz, de amor, de democracia, pero en el fondo es lo mismo. Es decir, este es el mismo régimen con una narrativa hermosa y con una propaganda en la televisión muy grande. Ha habido, sin lugar a dudas, el tutor del norte ha obligado a algunas medidas, pero que en el fondo no es un cambio fundamental. Entonces, tiene que ser oportuno. Yo sé que hay mucha impaciencia y sobre todo algunas declaraciones de Trump no ayudan. Eso de decir que en Venezuela todos están bailando de alegría por lo que se está haciendo. ¿Qué te parece la opinión de Trump de que podemos ser el Estado 51? Absurdo, pero es un poco el estilo de provocación que no tiene asidero. También lo ofreció con Canadá y con Groenlandia y con Panamá. Al final es más bien una putada. Claro, como venezolanos reaccionamos y eso no ha caído muy bien. Pero lo que es necesario es no perder de vista ver el bosque. Trump tiene su estrategia, sus intereses, y los ha definido y reiterado, que es la parte económica, tratar de abrir una serie de mecanismos que ayuden a las empresas petroleras norteamericanas. Algunas de ellas no les interesa si es una democracia, una dictadura o una tiranía. Esas mismas empresas invierten en Nigeria sin ser democrática, invierten en Arabia Saudita. Su problema no es si hay democracia o no. Ese no es un problema para muchas empresas. Pero nosotros tenemos el gran asidero de decir, señores, con una retornada a un Estado de Derecho, las posibilidades de esas mismas empresas desde el punto de vista empresarial son mucho mayores, porque van a poder invertir y van a poder tener un cuadro de acción en donde se respeten las reglas del juego, que es lo que haría un gobierno democrático presidido por María Corina Machado, por los equipos que estén con ella. Entonces, la estrategia de Delcy es muy clara también, es tratar de permanecer el mayor tiempo posible mientras puede, y cuando ya no pueda más, cuando sea la transición, yo no creo que ella vaya a ser candidata presidencial, porque ella lee las encuestas, va a salir derrotada. ¿Qué es lo que ella está haciendo? En la medida en que ella sea sumisa a Trump, llegado el momento de la transición, va a decir, bueno, mira, permíteme lo que Maduro no hizo,
irme tranquila a terminar mis últimos días con algunos de los recursos que he podido tener en Turquía o en Abu Dhabi o no sé dónde, ¿no? O sea, yo creo que ella va a terminar en el exterior como terminó Stroessner o Papadok o terminó Idi Amin Dada, murieron todos de viejos, olvidados, pero con una vida tranquila en el exterior. Ahora, nuestra estrategia sí tiene que estar basada en no precipitarnos, porque no hay duda de que la transición es irreversible. Y entonces regreso a los grandes amigos que apoyan a María Corina, pero que quieren, hasta que no haya una seguridad para María Corina, hasta que no se desmonten los mecanismos, ¿de qué nos vale ganar una elección? Yo no tengo duda de que un proceso electoral arrase a María Corina, pero el problema no es arrasar, sino cobrar. Nosotros arrasamos en las elecciones del 2015. Bueno, pero me imagino que con una elección vigilada por Estados Unidos ella cobra. 2028 también ganó Edmundo González, pero no pudimos cobrar. Entonces, en este momento no solamente debemos ganar, sino cobrar. Y eso es lo que tiene que ser, gracias a lo que tú señalabas, a la presencia de los Estados Unidos, sobre todo sectores como el del secretario de Estado Rubio, que entiendan que nosotros tenemos que ir hacia la transición, que es la tercera pata de la propuesta de la diplomacia americana. ¿Tú sientes, ya que estás allá en Venezuela, que comienza a haber algún tipo de mejora en las condiciones de calidad de vida, en la economía venezolana, o estamos todavía muy crudos ante las calamidades que todavía atraviesa el país, y sientes que ha bajado un poco la persecución y la represión política, Milo? Nosotros seguimos igual y en algunos temas peor, porque el problema del monitoreo del tutor no llega a los micros, es decir, ellos se quedan en la superficie, que sus estrategias es lo que les permite ganar votos en Estados Unidos. Libertad a los presos políticos, sí, han liberado a 600 presos, pero hay todavía más de 500 que están presos. Ley de hidrocarburos, es verdad, pero una ley chucuta y privilegia a unos y a otros no, donde la corrupción, no solamente la nuestra, sí, se han eliminado elementos de corrupción del chavismo y del madurismo, pero por ahí no se han eliminado otros temas que son sumamente álgidos en la corrupción, aquí y allá. El tema de las minas, lo mismo, es decir, la microadministración tiene que entrar más a fondo. Tú no haces nada poniendo al mejor fiscal general de la República si los fiscales siguen siendo los fiscales del horror. Y además no cambia la esencia, lo único que hay es un cambio a la gatoparra, porque todo sigue igual. Tú no cambias al Tribunal de Justicia solo nombrando, aumentando el número de los mismos jueces que acabaron con la justicia en el país, sino que tienes que meter también a cambiar jueces que sean dignos, que sean jueces que den un estado de derecho a la seguridad. Entonces, ese monitoreo a los micros lo tenemos que hacer los venezolanos, lo tenemos que hacer a fondo nosotros. La Embajada de los Estados Unidos aquí tiene quizás una visión más cercana, pero no tiene tiempo de monitorear la situación de los derechos humanos, la situación de los presos, la situación de si hay electricidad. ¿No tiene tiempo o no tiene voluntad política? ¿Cómo es la cosa? Yo diría que no les corresponde a ellos se quedan en lo macro. La Embajada de los Estados Unidos aquí lo que está haciendo es abriéndole las puertas a sus ministros, a su alto personal, para que sean recibidos al más alto nivel en Miraflores. Y poniendo un eco especial en Benacham, en Fede Cámaras, en los empresarios que se sienten, buscan algunos mecanismos, pero la situación a fondo no tiene el número de personas dedicadas a hacer un monitoreo a fondo. Quizás lo que tu pregunta hace está interesada, es que no sé si es un papel. Nunca Trump ha dicho que va a mejorar la condición interna administrativa de Venezuela. Esas castañas del fuego las tenemos que sacar nosotros. Nadie va a hacer ese trabajo por nosotros, mi querido Orlando. Estados Unidos no es Kennedy. Y no sigue habiendo miedo en Venezuela para hacerlo.
¿Perdón? No sigue habiendo miedo a ser reprimido en Venezuela para nosotros los venezolanos nuevamente iniciar un proceso de contención a la violación de derechos humanos, pregunto. Mira, algo ha mejorado en el sentido de que cuando tú prendes los canales de televisión de Venezuela comienza a, cosa que era insólita e increíble antes, comienza a mejorar en el sentido de que los sindicalistas comienzan a marchar. Sigue habiendo represión, pero mucho menos que la que hubo después del 28 de julio. Siguen los hospitales absolutamente colapsados, pero el tema es que no podrá hacerse si no hay un cambio, un giro distinto. Tú no vas a hacer, es un poco lo que decía en uno de los programas, aquí lo que hubo fue como si los aliados de la Segunda Guerra Mundial llegaran a Berlín, se llevaran preso a Hitler y a Eva Braun a los Estados Unidos y dejaran ahí a Himmler para desmontar el nacionalsocialismo. Eso sería absurdo. No hubieran desmontado el nacionalismo. Pensar que Delcy Rodríguez va a desmontar al chavomadurismo es absurdo. Son más de lo mismo. Entonces, ¿quiénes tienen que hacer eso? La oposición, unir a la oposición para que nosotros seamos artífices de nuestro propio destino, porque lo que el pueblo venezolano quiere es un cambio, igual que quiso un cambio con Chávez, es verdad, pero Chávez fracasó en su intento, igual que quiso un cambio con Luis Herrera, que quiso un cambio con Carlos Andrés Pérez. Hoy en día ese cambio lo personifica María Corina, pero nadie de fuera nos va a arreglar la casa, eso tenemos que hacerlo nosotros, y para hacerlo es necesario apuntar muy bien para que no solamente ganemos las elecciones, sino que podamos asumir, como señala la Constitución bolivariana, como señalan los acuerdos internacionales suscritos, que el que gane las elecciones tiene que gobernar. Tenemos que ir al corte, pero quiero volver contigo porque has mencionado allí una tecla que es importante volver a ella. Hay que cobrar unas elecciones. Me llama la atención que hagas ese recordatorio, pero ya venimos con ustedes con más, con nuestro ex embajador en Naciones Unidas, Milos Alcalay.